Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 293. El título de hoy es Tiempos duros. Smith Wigglesworth nació el 8 de junio de 1859 en una familia pobre de Yorkshire. De niño trabajó en los campos recolectando tulipanes con su madre. Era analfabeto hasta que a la edad de 23 años se casó con Polly, quien le enseñó a leer. Decía que la Biblia era el único libro que había leído. Era fontanero, es decir, plomero de oficio, pero tuvo que abandonarlo a causa de lo ocupado que estaba en un sorprendente ministerio de predicación y sanación. Incluso hay relatos de gente resucitada entre los muertos por medio de su ministerio. Pero en una ocasión dijo que prefería ver a una persona salvada por medio de su predicación antes que a 10,000 sanados. Estoy de acuerdo con él. La vida no siempre fue fácil para Smith. Tuvo que pasar por algunos momentos muy duros. Él escribió: "Una gran fe es producto de unas grandes luchas. Los grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden provenir de grandes pruebas. La Biblia es muy realista. Vivimos en un mundo caído y todo el mundo tiene que pasar momentos duros. Y alguna gente se encuentra en circunstancias que hacen que la vida dura todo el tiempo. Hacen así de la vida dura que dure todo el tiempo". Wow, tiene toda la razón. Bueno, hoy quiero invitarles también para que hagamos normalmente la lectura de la palabra. Y quiero invitarle para que vayamos al Salmo 119. El salmo de hoy es el Salmo 119. Pero vamos a hacerlo en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 119, vamos a leer desde el versículo 65 hasta el versículo 72. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien, enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. ¡Wow! Este salmo es enormemente nutritivo para nuestro espíritu, alma y para nuestro cuerpo. Bueno, la lectura de este salmo nos da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy, y es: mira los tiempos duros como la escuela de formación de Dios. El sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, pero Dios es capaz de usarlo para el bien, como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. A veces Dios usa nuestro sufrimiento para entrenarnos, al igual que el agricultor poda la viña, como lo dice en San Juan capítulo 15, versículo 2. Los padres disciplinan a sus hijos, como lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y un trabajador del metal acrisola la plata y el oro en el fuego, como lo dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. El salmista escribe: impárteme conocimiento y buen juicio. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Enséñame tus decretos. El hecho de que estaba pasando por unos momentos duros no le hizo dudar de la bondad de Dios. Más bien lo vio como la escuela de formación de Dios. Así es importante que nosotros analicemos y miremos los momentos difíciles, no por la dureza ni las situaciones que de pronto estemos enfrentando, sino quién nos está acompañando en medio de esos momentos. Porque, como se decía desde el inicio, los momentos difíciles son muy desagradables, pero la única manera de crecer y madurar en esos momentos difíciles
es con la compañía del buen y maravilloso Espíritu Santo. Las críticas injustas son duras de recibir. El salmista escribe: aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El ataque podía provenir de aquellos cuyo corazón es torpe e insensible, pero en medio de esto también tú puedes encontrar regocijo en las palabras de Dios. El salmista es capaz de ver cómo de hecho Dios ha usado sus dificultades, aflicciones y sufrimientos. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Así es. Pero vuelvo y repito, los momentos difíciles solo pueden dejar en nosotros una buena huella cuando los vivimos de la mano de Dios. Porque en esos momentos difíciles, ejemplo, si es una enfermedad, podemos ver a un Dios sanador. Cuando estamos pasando por momentos difíciles a nivel económico, a nivel sí, de situaciones económicas de la vida diaria, podemos ver a nuestro Jehová Jireh, a nuestro Dios proveedor. Pero vuelvo y repito, cuando vamos de la mano de Él. Por tanto, quiero invitarte para que en este momento hagamos una oración bien especial. Señor, hoy te ruego que me impartas buen juicio, Dios de los cielos, Señor. Hoy te pido, Dios de los cielos maravilloso, que me llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Yo reconozco, Dios de los cielos, que yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Gracias porque cuando miro en retrospectiva mi vida, siempre suelo ver las maneras en las que has usado los tiempos duros, Señor, para mostrarme que ahí estás. Gracias porque no soy un huérfano, no soy un abandonado, soy un amado por ti, Señor. Gracias porque por la palabra de tu boca, esas palabras tan preciosas son más valiosas que un millar de piezas de plata y oro. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a la segunda lectura del día de hoy. Y la segunda lectura la encontramos en 2 capítulos de la primera carta a Timoteo. Vamos a leer todo el capítulo 5 y luego iremos hasta el capítulo 6 y leeremos el versículo 1 y 2. Bueno, primera carta a Timoteo capítulo 5 dice así: consejos sobre las viudas, los ancianos y los esclavos. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes. Ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volverse a casar. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes
que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. Pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que estén realmente solas. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto como en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y también dice, los que trabajan merecen recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Bueno, pasemos al capítulo 6 de la primera carta a los Timoteos, Timoteo capítulo 6. Todos los esclavos deberían tener un sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Qué bendición escuchar la palabra de Dios. Bueno, y esta segunda lectura de la palabra da como resultado el segundo punto de nuestro podcast de hoy. Y el segundo punto es: cuida a aquellos que están pasando tiempos duros. La Biblia es un libro muy práctico. Pablo da a Timoteo instrucciones prudentes y prácticas sobre cómo cuidar a aquellos miembros de la congregación que están pasando por momentos duros. Lo primero, cuida a los ancianos y a los jóvenes. Parece que Pablo dice que debemos tratar a aquellos que son mayores que nosotros con el respeto que mostraríamos a nuestros propios padres. Bueno, esto es la norma normal, teniendo en cuenta que hoy por hoy vivimos en una cultura donde los hijos no respetan a sus padres, donde sus hijos se igualan a los padres, donde los hijos son altaneros y respondones. Pues ahí tendríamos que ser un poquitico más específicos y decir, debemos respetar a todos los mayores, padres y no padres, con mucho respeto y honor, ¿sí? Dice que también a aquellos más jóvenes que nosotros, como nuestros hermanos y hermanas. En una ocasión alguien observó que muchos hombres deberían tener este versículo como salvapantallas de su computadora. Trata a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Muy bien. Lo segundo es que debemos cuidar a los necesitados. La iglesia, es decir, tú y yo, debemos proveer a aquellas personas que están necesitadas, como por ejemplo las viudas, y Pablo decía mayores de 60 años, que no tienen ninguna familia que las apoye, que están solas. Reconoce debidamente a las viudas que de verdad están desamparadas. Aquellas que tienen familia deberían ser sostenidas por ellas en todo lo posible. Así es, debemos practicar esto. Por eso no debemos descuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos. No, ellos en el cuidado son nuestra prioridad. Debemos también nosotros, decía Pablo, corresponder también a esos cuidados que ellos generaron en nosotros, ¿sí? Como tercero, debemos cuidar de tu familia extensa. El apóstol Pablo subraya algo que todavía es relevante hoy en día. No solamente tenemos el deber de proveer para nuestro cónyuge y nuestros hijos, también debemos proveer para nuestra familia extensa, aquellos que son nuestros padres y nuestros abuelos. Así es. También debemos
proveer y cuidar a los líderes, a aquellas personas que están en un momento de liderazgo o en un lugar de privilegio como lo es el liderazgo. La iglesia también debe proveer para los líderes, para aquellos que dirigen bien los asuntos de la iglesia. El trabajador merece que se le pague su salario. Su posición de responsabilidad significa que no debemos presentar una queja contra ellos a la ligera. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Pero a la vez, las consecuencias del pecado son mayores para aquellos que están en un puesto de liderazgo. Pablo advierte: te insto a que sigas estas instrucciones. Entonces, las anteriores fueron instrucciones de a quienes debemos nosotros cuidar, ¿sí? Pero las que siguen son aquellas instrucciones de cómo nosotros debemos vivir. Y lo primero es que debemos cuidarnos a nosotros mismos. Cuídate a ti mismo. El mismo Timoteo claramente tenía problemas estomacales y frecuentes enfermedades. Pablo no le reprocha su enfermedad, sino que le da algunos consejos prácticos que nos pueden sonar extraños a nuestros oídos modernos. No sigas bebiendo solo agua, también toma un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué no suenan raro? Porque él les recomienda tomar vino. Pero debemos tener en cuenta lo que siempre se ha enseñado, el contexto. Es decir, Pablo le estaba hablando a Timoteo en un tiempo donde el agua no era tan bien tratada como hoy por hoy y no era potable de la manera en como lo es hoy. Entonces, el agua a las personas que tenían el estómago como Timoteo, cuando de pronto la sacaban ellos de sus cisternas, las sacaban ellos de sus pozos, pues era agua que tenía mucha contaminación. Es por eso le dice el apóstol Pablo eso. Lo segundo que le dice Pablo, dice: cuida en el lugar de tu trabajo. Entonces, esta epístola fue escrita en una época en la que los cristianos no estaban en la posición de liderar la lucha contra la esclavitud. Era una pequeña minoría en un imperio donde un gran porcentaje de la población eran esclavos. Pablo no está apoyando la esclavitud, sino que está dando consejos prácticos sobre cómo vivir cuando nos encontramos en circunstancias que están lejos de ser las ideales. Cualquiera que sean las circunstancias en las que te encuentres y por dura que sea la vida, tu preocupación debería ser el nombre de Dios. Claro, Pablo lo que está diciendo allí, bueno, si estaban en un momento determinado de esclavitud, entonces es muy importante que podamos tener en cuenta de que necesitamos aprender a vivir en las circunstancias en que estamos, dándole toda la gloria a Dios, haciendo las cosas de la mejor manera, trabajando las cosas y, como lo dice por allá más adelante en Colosenses, haciendo las cosas como para Dios y no para los hombres. Por eso quiero invitarte para que hagamos una oración. Dios de los cielos, Señor amado, hoy te pedimos que nos ayudes a cuidar como iglesia de aquellos que están pasando por momentos difíciles. Ayúdanos a cuidar de los ancianos, ayúdanos a cuidar, Señor amado, de las personas desamparadas, los niños, ayúdanos a cuidar, Dios de los cielos, de los jóvenes, ayúdanos a cuidar de las viudas, Señor glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, que seamos una comunidad que cuida a los más necesitados, aquellos que están enfermos, oprimidos, y que podamos de esta manera seguir los pasos de Cristo. Bueno, mi amado, de ahora vamos rápidamente a el Antiguo Testamento. Vamos a Jeremías capítulo 43. De la misma manera vamos a continuar con la Nueva Traducción Viviente y vamos a leer Jeremías 43, Jeremías 44 y Jeremías 45 del 1 al 5. Empezamos con Jeremías capítulo 43. Jeremías llevado a Egipto. Cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías: mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Baruc, hijo de Nerías, te ha convencido para que digas esto, porque él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios nos maten o nos lleven al destierro. Entonces Johanán, los demás líderes militares y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del Señor de permanecer en Judá. Johanán y los otros líderes se llevaron con ellos a toda la gente que había regresado de los países vecinos a donde habían huido.
En la multitud habían hombres, mujeres y niños, las hijas del rey y todos los que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, el profeta Jeremías y Baruc también fueron incluidos. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto hasta la ciudad de Tafnes. En Tafnes el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, le dijo: a la vista de toda la gente de Judá, toma unas piedras grandes y entiérralas debajo de las piedras del pavimento, a la entrada del palacio del faraón, aquí en Tafnes. Luego dile al pueblo de Judá: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Les aseguro que traeré a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí a Egipto. Estableceré su trono sobre estas piedras que he escondido. Sobre ellas extenderá su dosel real, y cuando venga, destruirá la tierra de Egipto. Traerá muerte a los destinados a la muerte, cautiverio a los destinados al cautiverio, y guerra a los destinados a la guerra. Prenderá fuego a los templos de los dioses egipcios, quemará los templos y se llevará los ídolos como botín. Limpiará la tierra de Egipto como un pastor que limpia su manto de pulgas, pero él saldrá ileso. Derribará las columnas sagradas que están en el templo al sol en Egipto y reducirá a cenizas los templos de los dioses de Egipto. Pasamos ahora a capítulo 44 de Jeremías. Continuamos con la NTV, Nueva Traducción Viviente. Castigo por idolatría. Este es el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían en el norte de Egipto, en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, también en el sur de Egipto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes vieron las calamidades que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están abandonadas y en ruinas. Ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad, quemaban incienso y rendían culto a otros dioses, dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos los profetas para rogarles: no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses. Por eso mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta hoy son unas ruinas desoladas. Ahora el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, les pregunta: ¿por qué se destruyen ustedes mismos? Pues ninguno de ustedes sobrevivirá, ningún hombre, mujer o ningún niño entre ustedes que haya venido aquí desde Judá, ni siquiera los bebés que llevan en brazos. ¿Por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Lo único que lograrán es destruirse y hacerse a sí mismo objeto de maldición y burla para todas las naciones de la tierra. ¿Acaso han olvidado los pecados de sus antepasados, los pecados de los reyes y a las reinas de Judá y los pecados que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en Jerusalén? Hasta este mismo instante no han mostrado remordimiento ni reverencia. Ninguno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que les di a ustedes y a sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes. Tomaré a este remanente de Judá, a los que estaban resueltos a venir y vivir en Egipto, y los consumiré. Caerán aquí en Egipto, muertos por la guerra y hambre. Todos morirán, desde el menos importante hasta el más importante. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla. Los castigaré en Egipto, así como lo hice en Jerusalén, con guerra, hambre y enfermedad. Del remanente que huyó a Egipto con la esperanza de regresar algún día a Judá, no quedarán sobrevivientes. A pesar de que anhelan volver a su tierra, solo un puñado lo hará. Entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías: no escucharemos tus mensajes del Señor. Haremos lo que se nos antoje, quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados y nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, pues en aquellos días
teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. Además, agregaron las mujeres, ¿acaso crees que quemábamos incienso y derramábamos las ofrendas líquidas a la Reina del Cielo y hacíamos pasteles con su imagen sin el conocimiento y la ayuda de nuestros esposos? Por supuesto que no. Entonces Jeremías le dijo a todos, tanto hombres como mujeres que habían dado esa respuesta, ¿acaso piensan que el Señor no sabía que ustedes, sus antepasados, sus reyes, sus funcionarios y todo el pueblo quemaban incienso a ídolos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? El Señor no podía soportar más todas las cosas repugnantes que hacían. Por eso convirtió la tierra de ustedes en objeto de maldición, una ruina desolada sin habitantes, como sucede hasta hoy. A ustedes les ocurrieron todas estas cosas horribles, porque quemaron incienso a los ídolos y pecaron contra el Señor. Se negaron a obedecerlo y no han seguido sus instrucciones, sus decretos ni sus leyes. Luego Jeremías les dijo a todos, incluidas las mujeres, escuchen este mensaje del Señor. Todos ustedes ciudadanos de Judá que viven en Egipto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes y sus esposas han dicho, guardaremos nuestras promesas de quemar incienso y derramar ofrendas líquidas a la Reina del Cielo. Y por sus hechos han demostrado que hablaban en serio. Así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. Sin embargo, escuchen este mensaje del Señor, todos ustedes, los judíos que ahora viven en Egipto. He jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre ya no será pronunciado por ningún judío en la tierra de Egipto. Ninguno de ustedes podrá provocar mi nombre, invocar mi nombre, ni usar el siguiente juramento. Tan cierto como el Señor soberano vive, pues los vigilaré para traerles desastre y no bien. Todos los de Judá que ahora viven en Egipto sufrirán guerra y hambre hasta que todos mueran. Solo un pequeño número escapará de morir y regresará a Judá desde Egipto. Entonces todos los que vinieron a Egipto sabrán cuáles palabras son verdad, las mías o las de ellos. Esta es la prueba que les doy, dice el Señor, de que se cumplirán todas mis amenazas y de que aquí en esta tierra los castigaré. Esto dice el Señor, yo entregaré al faraón Ofrá, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, quienes desean su muerte, así como entregaré al rey Sedequías de Judá en manos de Nabucodonosor de Babilonia. Bueno, y ahora vamos a leer Jeremías capítulo 45. Vamos a leer el versículo del 1 hasta el 5. Mensaje para Baruc. El profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruc, hijo de Nerías, en el 4º año en el reinado de Joacim, hijo de Josías. Después de que Baruc escribió todo lo que Jeremías le había dictado, le dijo: Baruc, esto te dice el Señor, Dios de Israel. Tú has dicho, estoy repleto de dificultades, no he sufrido ya lo suficiente, y ahora el Señor ha añadido más, estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Baruc, esto dice el Señor, destruiré esta nación que construiré, arrancaré lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa. Donde quiera que vayas, yo el Señor he hablado. ¡Wow! Esta lectura de hoy está espectacular. Y esta lectura de Jeremías da como resultado el tercer punto del mensaje de hoy, y es: permanece fiel a Dios en los tiempos duros. ¡Wow! La Madre Teresa de Calcuta dijo: yo no oro por tener éxito, sino por ser fiel. En este punto de su ministerio, Jeremías probablemente tenía alrededor de 60 años. Había sido profeta durante 47 años y durante este tiempo había visto a Jerusalén reducida a ruinas. Había anunciado con fidelidad la palabra de Dios, pero su mensaje había sido ignorado constantemente y rechazado por aquellos a quienes había sido enviado. También había sufrido mucho a causa de la oposición y de la desobediencia de ellos. Todo esto tuvo que ser muy decepcionante y desalentador para Jeremías, incluso después de todo lo ocurrido, y aunque sus antiguas profecías se habían cumplido, el pueblo todavía rehusó escucharlo. Jeremías les estaba diciendo todo lo que el Señor su Dios le había encomendado decirles. Decía la verdad,
pero tuvo que soportar la calumnia. Tuvo que ser muy doloroso de que le dijeran lo que dices es una mentira. A pesar de las advertencias de Jeremías, desobedecieron el mandato del Señor. Ellos, contrariando al Señor y a su mandato, se dirigieron hacia el país de Egipto, aunque el Señor les advirtió una y otra vez, pero ellos no escucharon ni prestaron atención. Dijeron a Jeremías: no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. El mensaje de Jeremías fue contradicho abiertamente por aquellos que no lo escucharon. El ministerio de Jeremías tuvo que parecer un fracaso, una vez más lleno de decepción y desánimo, pero aún así permaneció fiel a la tarea que Dios le había dado y con fidelidad trajo las palabras de Dios al pueblo. En el capítulo 45 encontraremos la decepción y el desánimo de otra persona. ¿Quién? El socio de Jeremías. Este era Baruc. Sí, ese era el socio, quien a pesar de su alta cuna tuvo que pasar a un segundo plano tras Jeremías. Su papel era registrar las profecías de Jeremías. Se desesperó de la infecundidad de sus esfuerzos y dijo: tú dijiste, ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor, estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Pero el Señor dice: ¿buscas grandes cosas para ti? No las pidas. Siempre hay una tentación de estar centrado en uno mismo e ir tras grandes cosas para uno mismo, ya sean por medio del dinero, el éxito, los puestos, la fama, la reputación o la respetabilidad. Pero nunca debemos buscar ninguna de estas cosas para nosotros mismos. A fin de cuentas, no importa si tu vida aparentemente es un fracaso y termina en la decepción, lo que importa es la fidelidad al Señor. Dios recompensará a cada persona de acuerdo con su fidelidad al Señor. Dios recompensará a cada persona de acuerdo con su fidelidad y no de acuerdo con su aparente éxito. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Cuando eres fiel a Dios, le permites que obre y lleve a cabo sus planes a lo largo de su vida. Jeremías y Baruc se tuvieron que sentir fracasados, y aún así muy poca gente en la historia ha tenido un mayor impacto que ellos. Las profecías que registraron son una parte clave en la revelación de Dios al mundo y contienen algunas de las profecías más importantes sobre Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos autores pueden alardear de tener lectores que se cuentan por miles de millones, más de 2500 años después de su muerte? Uy, ¿de verdad? Creo que muy pocos. Sé que no es fácil servir a Dios por los momentos que tal vez estás atravesando. He sentido también el amargo sabor a lo que es el fracaso. Tal vez estás pasando un fracaso emocional, familiar, un fracaso como pareja, un fracaso como padre, un fracaso como hijo. No sé qué puedas estar atravesando, pero me apego a lo que aprendemos hoy, a lo que está en la palabra. Simplemente aprende a ser fiel al Señor, porque algún día el Señor traerá su recompensa. Vamos a orar. Señor, ayúdame a ser fiel, en seguirte independiente de los momentos duros. Ayúdame, Dios de los cielos, a que pueda serte fiel a pesar de las aflicciones, calumnias y dificultades. Oro para que nunca busque grandes cosas para mí mismo, sino que en vez de eso, busque ver tu nombre glorificado. Así es, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a leer ahora el comentario de la pastora Pippa Gamble, que está en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos del 1 al 2. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a las ancianas como a madres. Desearía que hubiera más respeto hacia los mayores en nuestra sociedad. Estoy de acuerdo con usted, pastora Pippa. La vida tiene que parecer desconcertante con todo el cambio tecnológico, y cuando moverse es tan lento y doloroso, hasta hacer las cosas más simples de la vida es un desafío. La comunidad cristiana a la luz es importantísima y tenemos que hacer muchísimo más. Así es, pastora. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, recuerden que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra, y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.